Shalom a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana, el nombre de la parashá que corresponde estudiar en esta semana, en este Shabbat, Shoftim, que significa jueces y oficiales, que lo encontramos en el libro de Deuteronomio, traducido como Devarim, en el capítulo 16, verso 18 en adelante. Antes de dar lectura a esta sección de la Torá, vamos a hacer un rezo, vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Naser Bahar Banu Mikol Hanamim Benatan Lanu de Torato, Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Hashem, Eloah nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torá. Amén. Parashá Shoftim. Dice en Devarim del Deuteronomio 16-18, jueces y oficiales designarás en todas tus ciudades, que Hashem tu Eloah te da para tus tribus, y juzgarás al pueblo con justicia recta. No perviertas la justicia, no favorezcas a conocidos y no aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y tergiversa palabras ecuánimes. Equidad, equidad. Procurarás para que vivas y heredes la tierra que Hashem tu Eloah te da. Vemos aquí que esta sección de la Torá, nuestro Padre Celestial, establece un sistema judicial para su pueblo. Conocemos que la Torá que nuestro Padre Celestial le entregó a la nación de Israel es una constitución mediante la cual el pueblo tenía que regirse. Y aquí el mandamiento que nuestro Padre Celestial le da a la nación de Israel, que cuando entren a la tierra prometida, tenían que designar jueces y oficiales. Estos jueces tenían que ser intachables, tenían que conocer la Torá, tenían que ser sabios en todo el sentido de la palabra para que ellos puedan legislar de acuerdo a los preceptos que nuestro Padre Celestial le había ordenado a su pueblo, de cómo tenían que regir en cuanto a la obediencia de los mandamientos que nuestro Padre Celestial les da. Aparte de los jueces, nuestro Padre Celestial le dice que tenían que designar shoterim o oficiales, quienes eran los que iban a hacer cumplir las leyes. Es decir, el juez dictaminaba y los shoterim o los oficiales, que también esta palabra shoterim se la designa también como policías, que viene de shoter, que es policía. Ellos tenían que vigilar que los mandamientos que tienen que ver con los mishpatim, el pueblo los cumpla. Es decir, en nuestras sociedades también tenemos nosotros sistemas judiciales. Pero vemos aquí lo increíble de esto, que 3.500 años atrás de nuestra época, nuestro Padre Celestial ya establece un sistema judicial para su pueblo, de la cual la gran mayoría de naciones a nivel de todo el mundo se basa en este sistema que nuestro Padre Celestial estableció en la Torá. Y estos jueces principalmente tenían que conocer las leyes de la Torá y tenían que ser inquebrantables. Es decir, no tenían que dejarse sobornar, porque el soborno, dice, pervierte la designación que ellos podrían tomar. ¿Acaso en la actualidad, los jueces que hay en nuestras ciudades actúan de acuerdo a lo que está escrito aquí en la Torá? Vemos nosotros nuestros sistemas judiciales tan corrompidos, donde al culpable está libre y el inocente está encarcelado. Vemos la distorsión total que existe en nuestras sociedades, la descomposición que existe en nuestras sociedades en cuanto a los sistemas judiciales, apartados de lo que nuestro Padre Celestial estableció aquí en su palabra, estableció en su Torá. ¿Y de dónde nace? De que Moshe tenía que establecer estos shoftim y estos shoterim. Y lo vemos aquí mismo en el libro de Shemot, libro de Éxodo, cuando Yitro, el suegro de Moisés, va a la visita
¿sí? Y le recomienda qué es lo que tenía que hacer Moshe para poder dirigir al pueblo de la manera correcta. Vemos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, en el capítulo 18, vamos a leer Éxodo 18, en la parashá Yitro casualmente. En el verso número 18-22 de Shemot Éxodo dice, y juzgarán al pueblo en todo momento, y todos los asuntos importantes traerán a ti, y todos los asuntos de menor importancia los juzgarán ellos, y así más fácil te resultará, y ellos llevarán la carga junto contigo. Si esto haces y te lo ordena Elohim, entonces podrás soportar también todo este pueblo y su destino llegará en Shalom. ¿Sí? Más adelante en el libro de Números, en el libro de Bamidbar, el libro de Números, nosotros vemos ya el número de estos jueces que tenían que tener. ¿Cuántos eran que tenían que nombrarse? Vemos aquí en el libro de Números, en el capítulo número 11, en el verso 16, dice, el número 11, verso 16, y dijo Hashem a Moshe, reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, de quienes sabes que son ancianos del pueblo y de sus funcionarios, y condúcelos hacia la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo, y descenderé y hablaré contigo, y ahí haré emanar de mi ruach que hay en ti, y lo posaré sobre ellos, y portarán contigo la carga del pueblo, y no lo soportarás tú solo. Entonces, el Sanedrín o gran asamblea, que aquí nuestro Padre Celestial ya le ordena a Moisés que tenía que conformar, estaba formado por 70 ancianos, intachables, conocedores de la Torah, incorruptibles. 70 más 1. ¿Quién era ese más 1? Moisés. Es decir, que todos los Sanedrín había el Cohen Gadol que estaba ahí, y también el escriba, el Sanedrín por lo general 70 más 1, el escriba 72, estaban conformados de esa manera. Y cuando ya hubo templo, cuando nuestro Padre Celestial estableció el primero y segundo templo, el Sanedrín se reunía ahí, en Jerusalén, o la gran asamblea. Pero en ciudades más pequeñas, ciudades que tenían menos de 120 habitantes, había un Beidín formado por 3 jueces, o 3 jaján, o 3 sabios, o 3 ancianos, que eran los que iban a legislar en asuntos pequeños. Pero en ciudades de más de 120 habitantes, había un Beidín de 23 jueces, ¿sí? Y cuando los pequeños Beidín no podían resolver asuntos graves, iban en ascenso al otro Beidín más grande de 23, y cuando los 23 no podían resolver, iban al Sanedrín, que estaba formado por 71 jueces, quienes eran los que iban a legislar en todo asunto. Ahora, dice, jueces y oficiales designarás en tus ciudades, y casualmente ellos tenían que estar, los jueces, y vemos también en el libro de jueces, ellos se ponían a las puertas de las ciudades. Eran ciudades amuralladas y eran unos portones grandes, y los jueces casualmente estaban ahí para legislar. Y la palabra hebrea para puerta es sheareja. Anoten esa palabra más, sheareja, que significa puerta o portones. La palabra hebrea sheareja está formada por las letras Shin, la letra Ajin, la letra Resh, la letra Yud y la letra Kaf Sufit. Y casualmente vemos aquí una conexión, los sabios de Israel dicen que hay una conexión entre esta parashá con lo que es la persona, con lo que somos cada uno de nosotros. Si bien es cierto, ahora en nuestras ciudades
o en Israel, no hay estos jueces en la actualidad. No hay estos jueces. Lo que se espera es que cuando salga una comunidad emergente, esa comunidad tiene que designar sabios internamente para que legislen de acuerdo a la Torá cuando hay algún asunto que resolver. Lo ideal sería eso. Y hay comunidades que tienen su beidín, que son quienes resuelven asuntos concernentes al interior de las comunidades, no para afuera, sino para adentro de las comunidades. Ahora bien, los sabios de Israel dicen que cada uno de nosotros somos una ciudad, que nuestro cuerpo es una ciudad y que nuestro cuerpo tiene portones y ventanas de ingreso, ¿sí? Y que esos portones y ventanas de ingreso nosotros tenemos que poner oficiales y jueces que controlen todo lo que ingresa a nuestra ciudad, que somos cada uno de nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, casualmente, Sheareja, que es puerta, como habíamos dicho, se escribe con algunas letras hebreas, y vamos a ver que la primera letra de Sheareja es Shin. Shin tiene que ver con la audición, con lo que escuchamos, ¿sí? Shemia, es decir, escuchar o poner policías o poner jueces a nuestros oídos. Allí también representan los ojos Ignajin, que significa lo que nosotros cada uno vemos. Existe el Ajin Tov, ¿sí? El ojo bueno, el que no es envidioso, el que está viendo lo bueno, el ojo que es humilde, el ojo que no siente envidia, el ojo que es generoso, el ojo que es benevolente, pero nosotros también tenemos el Ajin Hará, el ojo malo, la mala visión, el ojo que es envidioso, el ojo que es egoísta, el ojo que es celoso, el ojo que es codicioso. Es una energía espiritual destructiva, ¿sí? Que emite juicios severos hacia los demás por la envidia que tiene. Imagínense, amados, nosotros tenemos dos tipos de ojos. El ojo bueno, que mira todo lo bueno de la persona, porque no todo puede ser malo de alguien, pero hay gente que se dedica solo a ver lo malo de las personas, lo malo de los demás. Y no hay nada bueno para ellos en esa persona, o lo malo de una situación, o lo adverso de una situación por la cual ellos están atravesando. Pero de todas las situaciones que nosotros pasamos, amados, debemos sacar enseñanzas y aprendizajes para nuestra vida. Y casualmente nosotros hemos entrado al mes de Elul, rumbo a un juicio al cual todas nuestras almas van a compadecer, ¿sí? En el día de Yom Kippur, y nuestro Padre Celestial, a través de esta parashá de jueces y oficiales que estamos estudiando, nos está preparando para lo que nosotros vamos a atravesar, para lo que vamos a venir. Ya se viene Rosh Hashanah o el Día de las Trompetas, ¿sí? Y todo este tiempo, todo este mes de Elul es preparativo para lo que se viene. Y tenemos que tener, de la misma manera en que nosotros vamos a ser juzgados ante el tribunal celestial, nuestras almas van a compadecer ante el tribunal celestial, debemos irnos preparando con tiempo. A ver cómo están nuestros oídos, qué estamos escuchando. ¿Qué voces estamos escuchando? Si estamos escuchando la voz de Hashem, tiene que ser de acuerdo a la Torá. Y no escuchar cualquier cosa, que me susurran o me digan, mira, tengo el oído caliente que me están hablando. ¿Quién te está hablando? Si es contrario a la Torá lo que te dice. Entonces tengo que saber discernir lo que escucho. Tengo que saber discernir a quién escucho. Si viene alguien con cuento, con chisme, debo desechar eso, amado, porque eso no edifica nuestras almas. Eso no edifica nuestra alma, lleva a la perdición. ¿Qué es lo que estoy viendo? Tengo que siempre ver lo bueno y no lo malo, amado.
aún de las malas situaciones, aún de las malas experiencias, por algo Hashem lo permite. Por algo Hashem lo permite. Entonces, la otra letra con que se escribe Sheareja es la letra Resh, que viene de Ria, que es el olor, el aroma. Y tiene que ver también con lo que nosotros percibimos, olemos. Y esto está relacionado con el Ruach, con el espíritu o el aliento de vida que Hashem insufla a todo ser humano. ¿Sí? La otra letra es Yod. Y Yod viene de Yad, que significa mano. ¿Qué es lo que estoy tocando? ¿Qué es lo que estoy palpando? Hay muchas personas que se les pegan las cosas en las manos. No es correcto, amados. No es correcto. En mis manos no tiene que pegarse nada que no sea mío. A mí tiene que pegarse lo que me corresponde, lo que me pertenece. Y eso es una señal de respeto, amados. Respeto con nosotros mismos y con los demás, de no que a mis manos no se le pegue absolutamente nada que no es mío. ¿Sí? Tiene que ver con lo que cogemos. Lo que cogemos es kosher, lo que palpamos es kosher o no. Y tiene que ver con el tacto, con lo que nosotros percibimos a través de nuestras energías, a través del tacto. ¿Sí? La otra palabra de Sheareja es la Kaf Sufit, que tiene que ver con la boca, con el gusto, con el control de lo que nosotros dejamos que entre a nuestro interior, ¿sí? Con el control de que si lo que estamos comiendo es kosher, es kashrut o no. O déjame probar un poquito nomás y no pasa nada. Nadie me vio que de pronto un chanchito kosher por ahí. No, amados. Nada de eso. A nuestra ciudad, a nuestro cuerpo tiene que entrar todo kosher. Poner oficiales, poner policías en nuestra boca. Que nada que no sea kosher no entre a nuestros paladares. Y que ninguna palabra desagradable salga de nuestra boca. Con nuestros labios, con nuestra boca construimos, pero con nuestra boca también destruimos. Guerras se han dado por lo que sale de la boca, amados. Cuidado con lo que nosotros hablamos. Lo que nosotros hablamos son decretos que se cumplen tarde o temprano. Todo lo que nosotros hemos hablado, todo lo que hemos dicho se va a cumplir en algún tiempo determinado de nuestra vida. Todo, amado. No crean que todo lo que hemos dicho no se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Hashem, de nuestro Abacados. Y nuestro Padre Celestial todo lo hizo a través de la palabra. Y nosotros tenemos ese don maravilloso de construir toda nuestra vida a través de la palabra, a través de lo que hemos dicho, a través de lo que hemos confesado. ¿Sí? Entonces, tenemos ese don de parte de nuestro Padre Celestial de construir a través de lo que nosotros hablamos, a través de lo que nosotros decimos. Vamos a ver lo que nos dice aquí el Pirkei Avot en el capítulo 2, en la Mishnah número 9, el Pirkei Avot dice: el Ramban Yohanan, hijo de Sakai, le dijo a sus discípulos: salid de observar cuál es el camino recto al cual debe apegarse una persona. Rabí Eleazar dijo: buen ojo. Rabí Yehoshua dijo: un buen compañero. Rabí Yosef dijo: un buen vecino. Rabí Shimon dijo: el que ve el nacimiento de las cosas, lo que ocurre en el futuro con lo que hace. Rabí Eleazar dijo: buen corazón. Y el Rabán Yohanan, hijo de Sakai, le dijo: yo veo las palabras de Eleazar, hijo de Arak, como la base de todo, pues en las palabras de él se incluyen vuestras palabras. Rabí Yohanan, hijo de Sakai, le dijo: salid y observar cuál es el mal camino del que la persona debe alejarse. Y Rabí Eleazar le dijo: el mal ojo. Rabí Yehoshua dijo: un mal compañero. Rabí Yosef dijo: un mal vecino.
Y Rabí Shimon dijo, quien pide prestado y no paga sus deudas. Uno que pide prestado a un hombre es como si le pidiera prestado al omnipresente. Bendito es él, como está dicho, el malvado pide prestado y no paga, y el justo se apiada y da. Rabí Eleazar dijo, mal corazón, él. Rabí Yohanan, hijo de Sakai, les dijo, yo veo a las palabras de Eleazar, hijo de Araj, como la base de todo, pues en las palabras de él se incluyen vuestras palabras. El buen ojo, dice, se conforma con lo que tiene y no busca excedentes y no envidia cuando ve que sus compañeros tienen más que él. El buen compañero dice que le reprocha cuando ve que hace algo que no es honorable. El buen vecino está con él tanto de día, tanto de noche, mientras que un buen compañero no se encuentra junto a él en todo momento. ¿Sí? Y aquí sigue la disertación. Dice, el buen corazón, porque el corazón es el órgano que activa todas las demás fuerzas y es fuente de la cual brotan todas las acciones. Y aunque las acciones tienen órganos especiales vinculadas a ellas, de todos modos, la fuerza que despierta, dice, todos los movimientos se encuentran en el corazón. Por eso Rabí Eleazar dijo, buen corazón, y por eso Rambán Yohanan, hijo de Sakai, dijo, yo veo a las palabras de Eleazar, hijo de Arak, como la base de vuestras palabras. ¿Cuál es el mal camino que la persona debe alejarse? Necesito preguntarles esto. Yo no entiendo de las primeras palabras mencionadas por ellos que el mal camino es lo opuesto del buen camino, porque no todo lo que es bueno a su puesto es malo, porque la cualidad de la piedad, Hasidut, que es el que hace más de lo que estipula la ley, es buena, y quien no es piadoso y establece sus palabras estrictamente conforme a la ley de la Torá. Eso dice el Pirkei Avot, amados, que nosotros tenemos que ver. ¿Cuál es el buen camino? ¿Qué es lo que nuestros ojos están viendo? ¿Qué es lo que tenemos nosotros al frente? Y en base a eso, amados, son las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Tenemos dos ojos, dos oídos y dos fosas nasales, y una boca, las cuales suman 7. Controlando las puertas de los sentidos, llegamos al 7º día Shabbat en Shalom. Miren eso, hermano. Controlando nuestros dos ojos, controlando nuestros dos oídos, controlando nuestras dos vistas y controlando nuestra boca, suman 7. Si controlamos y ponemos policías en estos elementos que hemos nombrado, llegamos a Shabbat, que es 7, el 7º día en Shalom. Miren lo maravilloso que es la Torá, amado. Todo lo que nos enseña. Ahora viene algo más, amado. Ahora viene algo más sobre Shearej. Shin en geometría es 300. Allí 70. Resh 200. Yod 10. Y Kaf Sofit 20. Total 600. Suma 600 esta palabra Sheareja que estamos estudiando. La Torá tiene 600 mandamientos generales que corresponden a las directrices de rectificación del cuerpo y del mundo físico. Los 13 restantes corresponden a los 13 atributos de misericordia de Hashem. Total 603. En una sola palabra, miren, 600. Pero si le sumamos los 13 atributos de Hashem, de misericordia, nuestro Padre Celestial, nos dan los 613 mandamientos que tiene la Torá. Entonces, esta parasha, jueces y oficiales tenemos que poner en nuestra ciudad. ¿Y cuál es nuestra ciudad, nuestro cuerpo? Nosotros mismos, hermano. Esta parasha nos está hablando a nosotros en este día. Vamos a ver lo que nos dice en Primera de Corintios. Voy a revisar el Código Real. En el Código Real, en Primera de Corintios, en el capítulo número 6,
Verso 1 en adelante, Rab Shaul dice, capítulo 6, verso 1 en adelante dice, cuando tienes algo contra otro y te atreves a traerlo a juicio delante de los injustos y no delante de los piadosos, ¿o no sabéis que los piadosos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois incompetentes, aún para juzgar incluso las cosas más sencillas. ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que estábamos diciendo, amados. Que si hay una comunidad y está creciendo esa comunidad, tiene que haber como mínimo un beidín de unos 3, unos 3 sabios, o mínimo un beidín de unos 10, donde van a juzgar internamente todo asunto privado de los miembros de esa comunidad. Y no ir ante los injustos, dice, no ir ante los incrédulos, ¿sí? Ante las controversias que se den, ¿sí? Ahora, más adelante, en esta sección de la Torá, en el verso número 20 dice, Sedek, Sedek, justicia, justicia, ¿sí? Sedek, Sedek. Dice, justicia, justicia procurarás para que vivas y heredes la tierra que Hashem tu Eloah te da. Ahora bien, ¿por qué dice en 2 tiempos Sedek, Sedek? Y aquí hay una controversia que muchos dicen, ¿cómo los impíos les va bien? Ellos no siguen la Torá, no obedecen los mismos de la Torá y vemos cómo prosperan, cómo ellos viven y todo. Entonces la respuesta está en este pasaje que acabamos de leer, amados. El hombre va a ser juzgado en 2 tiempos. Vamos a ser juzgados en este tiempo y vamos a ser juzgados en el tiempo por venir. ¿Sí? Todos vamos a ser juzgados en 2 tiempos. Con la diferencia que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para perdición. Por eso dice aquí, Sedek que Sedek, justicia en 2 tiempos. Nada ni nadie se va de este mundo sin ser juzgado, amado. Nada ni nadie. Todo lo que hemos hecho aquí mismo, nosotros vamos a tener esos resultados de lo que hemos hecho. Hacemos cosas buenas, vamos a tener como resultado cosas buenas. La gente hace cosas malas, como resultado le vienen cosas malas. Y es necesario que nos solamente observar, amado, lo que pasa en este mundo. Posiblemente vemos que progresan y prosperan, pero veamos el final de esas personas como es. No nos hemos detenido a ver los finales. Y muchas veces queremos ya las cosas rápidas. Y con Hashem hay que ser pacientes, amados. Porque Él nos prueba hasta lo sumo y en todo. ¿Sí? Este mundo también va a ser juzgado, amado. Este mundo va a ser juzgado. Todo va a ser juzgado. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Matillahu. Vamos a ver el código real, el libro de Mateo. En el capítulo 5 de Mateo, en el verso 5, verso 25, dice, si con razón alguien te pone una demanda, trata de resolver la disputa inmediatamente. Cuando estando con tu demandante en el camino hacia los tribunales todavía haya tiempo y no sea que por tu indisposición a resolver el conflicto, tu demandante te lleve a tribunales y entonces pues, ordene a su oficial que te ponga en la cárcel. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice Rabbi Yeshua, amado, que tratemos de ponernos de acuerdo, ¿sí? En cualquier situación, en cualquier disputa,
Porque vamos a ser juzgados todos por todo lo que nosotros hacemos en este mundo. Ahora, ¿con quién yo tengo que ponerme de acuerdo? Yendo al nivel solo, ¿con quién tengo que ponerme de acuerdo? Ponte de acuerdo contigo mismo. Ponte de acuerdo con esa inclinación a hacer el mal. Ponte de acuerdo con ese Ajin Hará. Tenemos que poner de acuerdo y doblegar esa inclinación a hacer lo malo y hacer lo bueno. De eso está hablando Yeshua aquí. No tanto para afuera, sino para adentro. Los juicios que nosotros tenemos que hacer. Hay muchas personas que se deleitan en hacer juicios para afuera, hermano. Es muy fácil juzgar. Es muy fácil criticar a los demás. Pero ¿por qué no nos juzgamos nosotros mismos? ¿Por qué no hacemos un examen hacia adentro de nosotros? Estamos en el mes de Elul, rumbo, sí, a Rosh Hashanah, rumbo a Yom Kippur, donde vamos a ser juzgados. Y nos queda todo este tiempo, amado, para ponernos a cuenta con nosotros mismos, con nuestro prójimo, antes de comparecer ante el tribunal celestial. ¿Sí? Vemos en el capítulo 16, verso 21, que dice, no plantarás para ti árbol, dice de cualquier género, cerca del altar de Hashem tu Elohim. Hay un mandamiento, amado, de no plantar ningún tipo de árbol cerca del altar de Hashem. Pero vemos que estamos, por ejemplo, ya por entrar al mes séptimo, ya viene el 12º mes para este calendario gregoriano, y ya vamos a ver los arbolitos de Navidad en los altares de las congregaciones evangélicas, cristianas, etcétera, del piso hasta arriba, amados. Y aquí hay un mandamiento de no plantar ningún tipo de árbol, que eso lo hacían en el paganismo para esa diosa Cera. ¿Sí? Entonces, y cuidado en nuestros hogares, esos arbolitos, amados. Eso es costumbre pagana, eso viene del paganismo. Aquí en la Torá hay una prohibición. Hay una prohibición a no tener ese tipo de cosas. Y nuestro hogar es un santuario, amado. Nuestro hogar es un santuario. Entonces aquí está el mandamiento, amado. De nada de esos arbolitos de Navidad. Vamos a ver en el capítulo 17, entrando ya al capítulo 17, en el verso 14 dice, cuando vengas a la tierra que Hashem tu Elohim te da y le heredes y residas en ella, y digas, designaré un rey sobre mí como todos los pueblos a mi alrededor, por cierto designará sobre ti un rey que elegirá Hashem tu Elohim, del seno de tus hermanos designarás sobre ti un rey, no podrás designar sobre ti, dice, hombre extranjero que tu hermano no sea, solo que no podrá acumular, miren todos los mandamientos para el rey, caballos en demasía, para que no haga retornar al pueblo a Egipto, no acumular caballería, pues Hashem les ha dicho a ustedes, no volverán a retornar por aquel camino, no podrá tomar para sí demasiadas mujeres, dice, para que no desvíen su corazón, ni acumulará ni plata ni oro, ¿sí? Entonces vemos, amados, que aquí está, en esta parashá nosotros vemos los mandamientos que nuestro Padre Celestial da para los reyes. Ahora, todos estos mandamientos, y hay más mandamientos aquí en la Torá, que nuestro Padre Celestial establece para los reyes, ¿tienen su aplicación práctica ahora? No, no tienen su aplicación práctica, están dentro de los 613. Y asustan a las personas, no sigas la Torá porque son 613, no son 613 que se aplican en la actualidad, porque en esta parashá nosotros estamos viendo los mandamientos para los reyes que no tienen su aplicación. En Israel no hay rey, Israel es un estado laico, como todas las naciones del mundo, donde todas las religiones han ido ahí a poner su parcela y tienen toda la idolatría. Jerusalén está lleno de idolatría. Entonces, ellos están aplicando lo que dice aquí nuestro Padre Celestial, no.
Estos mandamientos se van a aplicar y van a tener su aplicación práctica cuando venga el Mashiach. Actualmente Israel es como todas las naciones, muchos dicen que se van a Israel a elevarse espiritualmente. Vemos que los desfiles más grandes de homosexualidad y travestis que hay en el mundo se hacen en Tel Aviv. Se hacen en Israel, hermano. ¿Sí? Se hacen en Israel y vemos todo lo que sucede en Israel a través de las noticias, donde Jerusalén está lleno de idolatría. ¿Se aplica esto? No se aplica. En Israel no hay rey. Para que se pueda aplicar la Torá, se puedan aplicar los jueces. O sea, esta parashá se aplicaría de Shoftim, que en Israel se designen los jueces y el Sanedrín esté funcionando y todo con los 70 jaján, los 70 ancianos. Cuando haya un rey, ahí se va, pero en la actualidad no. O sea, son elegidos democráticamente como en todas las naciones. Su primer ministro, quien es el que dirige de una manera política la nación. Y como es un Estado laico, hay apertura para todas las religiones y para todos los grupos. ¿Sí? Entonces, los mandamientos que vemos aquí, por ejemplo, más adelante vamos a ver que hay mandamientos para los levitas y mandamientos para los cohen. Dentro de los 613 mandamientos que tiene la Torá. ¿Aplican en la actualidad? No aplican. No sabemos quién es levita, no sabemos quién es cohen. En Israel están prohibidas actualmente las pruebas genéticas. Cáiganse para atrás. Está prohibido por ley. Entonces no sabemos allá si los que están allá son realmente de parte de las 12 tribus o no, de dónde son. Los que dicen ser judíos y los ortodoxos y todo, de dónde serán, no sabemos. Está prohibido por ley, amado. No se pueden hacer allá pruebas genéticas. Por alguna razón será porque se va a descubrir un pocotón de cosas que los que dicen ser los grandes rabinos reproducen genéticamente son de otras tribus. Cáiganse para atrás, amados, e investiguen. Entonces vemos aquí que son los mandamientos para los reyes, ¿sí? Que nuestro Padre Celestial aquí establece, donde no tenía que acumular grandes riquezas, no tenía que acumular caballos, no tenía que tener bastantes mujeres, ¿sí? Pero la gran mayoría de los reyes que tuvo Judá, el reino del sur y el reino del norte, Israel, transgredieron estos mandamientos. Transgredieron, a pesar que nuestro Padre Celestial estableció a Israel como un ejemplo para todas las naciones. Pero yo no digo que no haya un remanente, amado, que obedezca la Torá. Yo creo que ese remanente, el verdadero Israel de nuestro Padre Celestial, está entre las naciones, amado. Es más difícil en la diáspora seguir a Hashem, obedecer la Torá, que estando en Israel. Es más difícil, amado, y tiene mayor mérito. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Isaías, que por qué nuestro Padre Celestial escoge a Israel. El libro de Isaías, en el capítulo 43, verso 21, dice Isaías: el pueblo que formé, hablando de Israel, no de una tribu, está hablando de Israel, las 12 tribus, para mí, para que pudiera hablar en mi alabanza. Israel fue determinado para que enseñe la Torá, para que enseñe la Torá a las naciones. Para eso fue creado Israel por Hashem. Actualmente Israel hace eso. No enseñan la Torá, amados. Enseñan Kabbalah, enseñan Zohar, enseñan cosas que no están en la Torá. Israel fue determinado para hacer luz a las naciones. Israel en la actualidad no está cumpliendo ese propósito, amado. No está cumpliendo ese propósito. Los que están cumpliendo el propósito de enseñar Torá en las naciones son los que están en la diáspora. Los que estamos emergiendo en la diáspora. Pero Israel en la actualidad no está enseñando la Torá de nuestro Padre Celestial. Enseña otra cosa. Enseña el misticismo, enseña Kabbalah, enseña brujería, hechicería. Y aquí hay mandamientos en contra de la brujería y hechicería.
Muchos rabinos que por ahí ven para leerte la mano, ven para leerte el rostro, eso es brujería, eso es hechicería. Amados. Y quieren hacerse judíos para aprender también brujería y hechicería. Es fácil que vayan a los brujos que tienen las naciones antes que estar gastando grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Para que le enseñen eso, a leer las cartas, a leer el café, a leer el rostro, en internet. Y todo es disfrazado con la Torá. O sea, te enseñan el 5% de Torá y 90%, 95% de hechicería y brujería. Y hay mandamientos aquí en la Torá. En esta para allá, en contra de la brujería, en contra de la hechicería. Y muchos se dejan encandilar por la Kabbalah, por el Zohar, por el misticismo judío. ¿Sí? Y son cosas que nosotros no nos han enseñado y no sabemos y de pronto nos llaman la atención. Y piensa la gente que eso viene de nuestro Padre Celestial. Porque si nuestro Padre Celestial hubiera querido que la Kabbalah, el Zohar y todo ese misticismo, el pueblo lo aprenda, debería estar aquí en la Torá y en la Torá no está, amado. En la Torá no está. Porque nuestro Padre Celestial lo hubiera puesto para que todos lo aprendamos. ¿Por qué lo ocultó y por qué unos rabinos andan enseñando y cobran por enseñar y cobran por grandes cantidades de dinero? No es gratis, no es de gratis, sino libros que venden y todo. Es caro. ¿Sí? Pero Torá no te enseña. Esa es la pregunta, amados. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Con todo ese tipo de cosas que pasan actualmente con Israel. ¿Sí? Que pasan con Israel. Ahora, si tiene dinero, va a ser salvo. Si no tiene dinero, no es salvo. ¿Sí? Es el que más paga. Hay sinagogas que si tú no das la cuota, no entras, no te dejan entrar. No te dejan entrar. En el libro de Zacarías, no sé si alguien me ayuda a leer Zacarías. No sé si está acá. El libro de Zacarías. Léame 8:23, amados. Zacarías 8:23. Lee voz alta, lee. No le... Amén. Que 10 hombres, dice, se cogerán del talib de un judío. Y dice, iremos con ustedes porque hemos escuchado que Hashem está con ustedes. Pero actualmente pasa eso, amado. ¿A dónde están llevando ciertas ramas del judaísmo a la gente que se acerca a ellos? No lo están llevando hacia Hashem, no lo están llevando a nuestro Padre Celestial, lo están llevando a otros dioses. Y hay mucha gente que quiere ir hacia allá y les gusta eso. En esta parashá nosotros vemos, amados, que nuestro Padre Celestial establece un solo camino. Y vamos a ver aquí en el libro de Juan, en el libro de Juan, voy a leer el código real. Juan, en el capítulo 4, verso 22 dice Yeshua, vosotros servís o adoras lo que no sabes, lo que no conoces. Nosotros servimos y adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los Yehudí. Pero de los de Yehudí que enseñan la Torá, mamá. De los Yehudí que enseñan la Torá, la palabra de nuestro Padre Celestial. No de esos Yehudí que desvían a la gente hacia otros dioses.
En el capítulo 18, verso 1 y 2 dice, no tendrán los Coamín, los levitas, toda la tribu de Leví, parte y heredad en Israel, sino las ofrendas ígneas de Hashem, y su heredad comerán. Heredad no tendrán en el seno de sus hermanos, Hashem será su heredad, como lo dijo a él. Ahora vemos aquí los mandamientos, como decía, para los Cohen y los levitas, que están dentro de los 613 mandamientos de la Torá. ¿Tienen su aplicación práctica en la actualidad? No, porque no sabemos quién es Cohen, quién es levita. En la actualidad, no lo sabemos. Entonces, estos mandamientos no tienen aplicación en la actualidad. En el capítulo 18, verso 10, dice, no deberá hallarse en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, quien haga adivinación o augurios o interprete presagios o que sea hechicero, a quien encanta animales y a quien indaga de o idoni, y quien conjura a sus fallecidos. ¿Qué es eso, amados, que se hace en la actualidad? Vengan y escríbame, mándeme una foto suya o para leerle la mano, para leerle la carta. Eso es brujería, si aquí está. Pero muchos rabinos están enseñando y haciendo eso, amados. Y la gente quiere aprender eso. Dice que aquí los brujos, los hechiceros tenían que ser apedreados. Imagínense, amados, lo que pasa en la actualidad. No a la brujería, no a la hechicería, amados, no hay que seguir eso. Porque aquí dice nuestro Padre Celestial, amados, aquí dice, sé íntegro, sé perfecto ante Hashem tu Eloa. Eso es integridad, amados. No enseñar la Torah, no enseñar lo que Hashem nos dice. Dice en el 18:15, un profeta de tu seno, de tus hermanos, como yo, estableceré para ti, Hashem, tu Eloah, y a él oirán, según todo lo que pediste a Hashem, tu Eloah, en Horeb, en el día de la consagración, diciendo, no seguirás oyendo la voz de Hashem, mi Eloah, y el fuego grande, no se verá más para no morir. Aquí hablamos de que nuestro Padre Celestial dice, profeta como yo, le dice a Moisés, en los postreros días se levantará. ¿Sí? Y ese profeta tenía que venir enseñando la Torá, o lo que dice la Tanakh. Es decir, un profeta no puede a mí decirme palabras que estén contra o contrarias a la Torá o contrarias a la Tanakh. Y ese profeta, según la Torá, tiene que darme señal y esa señal tiene que cumplirse. Pero en las religiones nosotros vemos, amados, ¿cuánta gente dice ser profeta? ¿A cuánta gente engañan? ¿Cuántas palabras ellos lanzan y nada se cumple? Nada de lo que ellos hablan se cumple. Y eso que hasta molesta a veces, amado. Que el Señor me dijo, que el Señor me habló, que tantas barbaridades que uno escucha, amados. Que comen cerdo, no obedecen la Torá. ¿Y cómo le va a hablar Dios? Eso yo no entiendo. Eso yo siempre me he preguntado. Pero si comen cerdo, no comen kosher, no obedecen la Torá, se congregan el domingo y que Dios le habla, ¿qué Dios será que le habla? Eso nosotros sabemos que no es Hashem, nuestro Padre Celestial. Es otro Dios que los tiene confundidos. ¿Sí? Y ese es el que les habla a ellos, pero para ellos dicen, se confunden y dicen que ese es el Dios de Israel que les habla. Vamos a ver lo que nos dice aquí el libro de Juan. En el Código Real, vamos a leer el Código Real. En el libro de Juan, en el capítulo 14, Yohanan Juan 14, verso 16.
Aquí está hablando Yeshua, dice, en el capítulo Juan 14, 16, si me amáis, poner por obra todos mis mandamientos. ¿Sí? El 15. Y el 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os daré otro Mején, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, si Yeshua, como lo presentan las religiones, ellos dirían, Él es Dios, ¿por qué va a decir Él, yo le rogaré al Padre? Si Yeshua cuando Él oraba, Él decía Padre Nuestro en la oración, se dirigía a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y cuando Él estuvo aquí, Él le decía, yo soy el camino. O sea, el camino que nos lleva al Padre o el camino que nos lleva a la Torá. ¿Y cómo las religiones lo ponen a Él como Dios si Él nunca, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que Él era Dios? ¿Y por qué las religiones han hecho esta confusión? Y no sé, voy a ver el Código Real, ellos se basan en el capítulo 1, verso 1, no sé cómo estará aquí. Bueno, en las traducciones, en las malas traducciones dice en el principio era el verbo, pero acá no está el verbo, es decir, en el principio era la Dabar, la Torá de Elohim. Y aquella Dabar estaba siempre ante Elohim y la Dabar ya existía, era la expresión misma de Elohim. Hay un midrash que dice que antes que este mundo fuera creado, antes de la creación, hubieron otras creaciones previas, y entre esas creaciones previas está la Torá. Está la Torá, ¿sí? Yeshua es el profeta prometido para nosotros, porque Yeshua, amado, él viene de la tribu de Judá, fue circuncidado el 8º día, él nunca dijo que era Dios, él vino guardando el Shabbat, él vino guardando las fiestas, él vino enseñando la Torá de nuestro Padre Celestial. Que las religiones lo hayan transformado en otra cosa, eso es diferente. Nosotros acá en esta comunidad seguimos el judaísmo de Yeshua, amado. Todo lo que él hizo, ¿sí? Todo lo que no esa figura greco-romana que presentan las religiones, es totalmente diferente a lo que está aquí en los escritos. Totalmente diferente, amado. El Yeshua que nosotros seguimos es el Yeshua judío. El Yeshua que fue circuncidado el 8º día. El Yeshua que hizo su bar mitzvah. El Yeshua, amado, que enseñaba en la sinagoga, se reunía en Shabbat, no el domingo es el día del sol. El domingo es el día del sol. El día en que nació Caín. Por eso los seguidores del día del sol son descendientes de Caín, amado. Son descendientes de Caín. Y Yeshua, como ellos dicen, no, guardamos el domingo porque Yeshua resucitó el domingo. No, Yeshua resucitó en Shabbat, amado. Yeshua resucitó en Shabbat, no en domingo. ¿Sí? Él no iba a resucitar en el día del sol. ¿Sí? Entonces, amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shalom con todos, amados. Shalom, shalom.